La Coordinadora Queretana en Defensa del Petróleo hace esta presentación. Quien se quiera contactar con nosotros nos puede escribir a nuestro correo electrónico señalado en la parte inferior de la diapositiva, coquedep@gmail.com. Bueno, esta presentación deriva sobre las iniciativas de reforma energética que en 2013 el Partido Acción Nacional y el PRI acaban de introducir para hacer una reforma energética en la cual los ciudadanos nos preguntamos por qué, para qué y para qué. Comenzamos señalando que la derecha en México, enquistada en el PAN y en el PRI, quiere privatizar, aunque les da vergüenza decirlo. La Real Academia Española de la Lengua señala claramente la definición de privatizar. El significado es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Y la Enciclopedia Británica señala claramente que la privatización es la transferencia de servicios o activos del gobierno al sector privado. Es muy interesante la definición de privatización de la Enciclopedia Británica, ya que agrega que la privatización es lo opuesto de la nacionalización, en donde la nacionalización es una política que siguen los gobiernos, que quieren mantener las ganancias de las principales industrias de intereses extranjeros. Es muy interesante lo que señalan los ingleses, porque la privatización es totalmente lo opuesto a la nacionalización. Quiere decir que quien privatiza le está quitando a un gobierno la posibilidad de mantener las ganancias de las principales industrias y sobre todo está dejando entrar a intereses extranjeros. Esta es la propuesta que hace el Partido Acción Nacional, que no se diferencia mucho de la que presentó el PRI, en el sentido de que tratan de hacer un cambio al artículo 27 constitucional. Tenemos aquí dos columnas, como está redactado actualmente el artículo 27 constitucional y la propuesta que hace el Partido Acción Nacional. Básicamente podemos observar en el lado izquierdo que están eliminando la parte del artículo 27 constitucional en la que se señala que los hidrocarburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. También eliminan la parte que señala que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Al eliminar este artículo constitucional, están abriendo las puertas para que particulares, incluso extranjeros, aprovechen bienes y recursos naturales que ahora es la nación la que debería de aprovecharlos. Y al eliminar la parte de que no haya contratos ni concesiones en la industria petrolera, le están abriendo las puertas principalmente a extranjeros de la riqueza de la nación. El Palar Mellero de Colima publicó un artículo, Raimundo González Saldaña, que es el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, exactamente en sus palabras, señala que Acción Nacional plantea abrir a la competencia de empresas privadas la exploración, la producción, el transporte, la refinación y la petroquímica mediante, le pone simples esquemas de concesión, que es lo peor que se puede hacer. Es decir, podemos observar, y es la misma propuesta del PRI, que prácticamente están dejando entrar en toda la cadena productiva del petróleo a los privados, no nada más en exploración y producción, sino también en transporte, en refinación y en petroquímica. Y esto justamente significa privatizar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la privatización? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es la situación real de Pemex. A todos los mexicanos nos debe quedar claro que el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. Aquí tenemos los datos de 2012, con datos de Pemex, INEGI y el Banco de México,
que muestran los miles de millones de dólares que nuestras principales fuentes de ingreso en México introdujeron al país. Primero, comenzamos observando que Pemex es la principal fuente de ingresos, pues introdujo al país el año pasado 143,000 millones de dólares. La maquila y la manufactura de exportación, comparado con Pemex, apenas pudo introducir al país 39,000 millones de dólares, las remesas 22,000 millones de dólares, el turismo 13,000 millones de dólares. La derecha pontifica mucho la inversión extranjera directa, permanentemente viven esperando que extranjeros vengan a invertir, y podemos ver, comparado con Pemex, que la inversión extranjera directa no es ni siquiera el 10% de los ingresos de Pemex. Esta cantidad ridícula de inversión extranjera directa implicaría que Pemex solito podría sustituir a toda la inversión extranjera directa. Pero hay más. Pemex es la principal fuente de financiamiento del Estado, en términos que en los últimos 10 años Pemex ha aportado el 35% de los ingresos del gobierno federal. Aquí viene el histórico entre 2003 y 2012. En los últimos 30 años, el porcentaje de ingresos que ha aportado Pemex es el 33%, pero en los últimos 10 años, el 35%. Hay gente que cree que Pemex no ha aportado nada. En Querétaro, específicamente, el presidente de la Coparmex Querétaro declaró en una entrevista de radio que era tiempo de pensar los mexicanos si Pemex nos ha aportado algo. Y claro que Pemex ha aportado, ya que al aportar el 35% del presupuesto del gobierno federal, eso significa que Pemex ha pagado y está pagando el 35% de salarios, prestaciones y pensiones de maestros, abogados, médicos y enfermeras del sector público, policías, militares, jueces, etc. Pero además Pemex paga el 35% del costo total de la obra pública federal: carreteras, presas, aeropuertos, puertos, hospitales, escuelas. Pemex paga el 35% del costo de funcionamiento de escuelas y hospitales públicos, ya que además de los salarios se tiene que pagar la energía eléctrica, el agua, los costos de mantenimiento. Pemex paga el 35% del subsidio de los estudiantes que estudian en escuelas públicas desde la primaria hasta el nivel superior. Pemex paga el 35% de la investigación financiada en este país por CONACYT, etc. Así que antes de decir que Pemex no nos ha dado nada, los mexicanos tendríamos que pensar que Pemex nos ha estado dando, solo que no lo vemos de manera directa. Por ejemplo, con respecto al subsidio a los estudiantes, estos datos pocos mexicanos los conocen. Un estudiante de primaria le cuesta al país 25,000 pesos cada año. Eso quiere decir que un niño que estudia una primaria pública, al año le cuesta al país 150,000 pesos. Y la gente debería de saber que de esos 150,000 pesos, Pemex aporta 52,000 pesos. Cada niño en la secundaria le cuesta al país 24,000 pesos al año. Cada estudiante de bachillerato cuesta 37,000 pesos al año, y cada estudiante universitario le cuesta al país 84,000 pesos. Bueno, pues resulta ser que una tercera parte de ese costo la está pagando Pemex. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de bachillerato, Pemex está aportando para todo el bachillerato casi 40,000 pesos. Para estudiantes de secundaria, 25,000. Para estudiantes de primaria, 52,000, y para estudiantes de nivel superior, casi 120,000